clase del tema de sistemas de varios componentes y en particular también del tema o de los temas que van a entrar en el parcial. Así que con esto terminamos la parte teórica de los temas del parcial. En la primera parte vamos a ver un pedacito que sería lo que hubiese correspondido a la clase del martes, que es la parte de diagramas de fase, líquido-vapor de soluciones reales. Y en la segunda parte vamos a ver también diagramas de fases, pero de sistemas que están en equilibrio, las fases líquido-líquido o sólido-líquido. Así que bueno, arrancamos con esta parte de diagramas de fase, líquido-vapor. Bueno, ¿se acuerdan que en la última clase habíamos visto los diagramas de fase líquido-vapor, pero para sistemas reales habíamos hecho la deducción de alguna de las ecuaciones que nos iban a describir las curvas que veíamos en la gráfica, particularmente para el diagrama de fase de presión de vapor versus composición. Y también estuvimos trabajando con los diagramas de fase de temperatura versus composición. Hoy vamos a ver cómo se ven afectados esos diagramas de fase si en vez de tener mezclas ideales, tenemos mezclas reales. Y en particular vamos a empezar con sistemas en los cuales los desvíos no son muy grandes, es decir, ¿se acuerdan que lo habíamos charlado la otra clase de la semana pasada? Que tenemos desvíos leves. En este caso, si tenemos desvíos leves, recuerden que podían ser tanto desvíos positivos como desvíos negativos. Vamos a ver en este ejemplo el caso de los desvíos positivos. Fíjense que tenemos en el diagrama de fase, se siguen manteniendo muchas de las características que habíamos visto en la última clase, es decir, seguimos teniendo la curva de líquido, la curva de vapor, seguimos teniendo 3 regiones en el diagrama de fase. A altas presiones vamos a tener todo el sistema en fase líquida, a bajas presiones todo el sistema en fase vapor, y en esta zona, sistemas que van a presentar 2 fases en equilibrio y que esas 2 fases van a ser fase líquida y fase vapor. ¿En qué se diferencian con los diagramas de fases que vimos la semana pasada? Que, fíjense que la semana pasada habíamos visto de que la línea de líquido era una línea recta y que justamente la habíamos obtenido a través de la ley de Raoult. Y en este caso, como tenemos desvíos positivos, quiere decir que el sistema va a presentar presiones que son superiores a las que predice Raoult. Vemos que en vez de tener una línea recta que unía, ¿se acuerdan? La presión de vapor 2 con la presión de vapor 1, ahora tenemos una curva que pasa por encima de esa línea recta. Quiere decir que ahí es donde notamos que tenemos desvío positivo. De la misma manera, esta curva, ahí se nota un poco menos porque ya teníamos una línea curva cuando teníamos soluciones ideales, también se modifica su posición y su forma respecto de lo que habíamos visto para sistemas ideales. Sin embargo, como los desvíos son leves, vemos que en todo momento la presión de vapor de los sistemas o de las mezclas de los 2 componentes van a presentar presiones de vapor que son intermedias, en el sentido de que están entre la presión de vapor 2 y la presión de vapor 1, considerando ambos componentes puros. Quiere decir que el componente más volátil, que en este ejemplo va a ser el componente 1, va a ser el que tenga la mayor presión de vapor. Y el componente menos volátil, que es el componente 2, va a ser el que tenga la menor presión de vapor. Y las mezclas todas van a presentar presiones de vapor que van a estar comprendidas entre el valor de la presión de vapor 2 puro y la presión de vapor de 1 puro. De la misma manera, podíamos presentar los
diagramas de fase, de temperatura, en función de la fracción molar o de la composición, que la otra vez también habíamos estado viendo cómo se relacionaban estos diagramas de fase con las destilaciones. Y fíjense que si uno los ve, seguimos teniendo que estas líneas de equilibrio son curvas, por supuesto que no van a coincidir con lo que veíamos para los sistemas ideales, pero que no notamos una diferencia significativa en cuanto a los procesos de destilación que se puedan llevar a cabo. Todo lo que estuvimos viendo la semana pasada respecto de la destilación o respecto de que si partimos de una mezcla, en este caso representada por este punto, y le vamos aumentando la temperatura y que vamos a llegar a una temperatura en la cual aparece el vapor, los equilibrios que se van a establecer para las distintas mezclas y las distintas temperaturas, todo eso lo vamos a seguir interpretando de la misma manera para estos diagramas. Asimismo, para los diagramas de presión versus composición, también lo que vimos la semana pasada sigue valiendo. Sigue valiendo la regla de la palanca en ambos casos, sigue valiendo la interpretación que le damos a la gráfica si vamos haciendo, por ejemplo, una compresión isotérmica, vamos a seguir interpretando de la misma manera la línea de líquido, la línea de vapor, las presiones y demás. Quiere decir que vamos a notar diferencias en la forma, pero en la interpretación, todo lo que aprendimos la semana pasada nos va a seguir sirviendo. ¿Dudas con esto o con algo de lo que hayamos visto la semana pasada y que bueno? Vamos a ver qué ocurre si en vez de tener desvíos leves, tenemos desvíos fuertes o significativos respecto de la idealidad. ¿Se acuerdan qué era lo que ocurría cuando ya los desvíos no eran leves, sino que eran muy importantes? De los máximos y los mínimos. Eso, aparecían mezclas que tenían presiones de vapor máximas o mínimas, según fuera que los desvíos fueran positivos o negativos. Entonces vamos a empezar con el ejemplo de los desvíos positivos, en los cuales tenemos desvíos muy fuertes, positivos o significativos, y partiendo de lo que vimos también la semana pasada y la otra, de la relación que tenemos entre la presión de vapor de cada componente y la composición o la fracción molar de ese componente en la mezcla líquida, y que justamente lo graficábamos con estas rectas o con estas curvas lineales que representan la ley de Raoult, y podíamos, a partir de las presiones parciales de cada uno de los componentes, obtener la presión total de una mezcla ideal. Y si recordábamos que cuando teníamos soluciones reales ya no se cumplía la ley de Raoult, sino que en este caso, como son desvíos positivos, tenemos presiones más grandes que la que predice la ley de Raoult, y son tan grandes que aparece, como mencionamos hace un ratito, mezclas que tienen presiones de vapor que son aún más altas que las del componente que es más volátil. Y si ahora entonces todo esto ya lo borramos porque nos había servido para interpretar y para entender de dónde salía la línea de equilibrio o que relacionaba la fracción molar de líquido con la presión de vapor, que es esta que está acá, y completamos con la línea que relaciona la presión de vapor con la composición o la fracción molar en la fase vapor, vemos que tenemos un diagrama de fase muy particular. ¿Y dónde radica esta particularidad? Es en que aparece esta mezcla que habíamos mencionado que tenía una presión de vapor máxima, en la que además se evidencia otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Fíjense que para esa mezcla, que va a tener un nombre particular, que va a ser una mezcla azeotrópica, a ver si alguno se anima a decirme qué es lo que pasa. Aunque sea describir lo que ve.
El vapor generado tiene la misma composición que el líquido. Exactamente. Cuando tenemos esa mezcla, fíjense que primero la presión de vapor es muy alta, pero además el vapor y el líquido, si nosotros tuviéramos una mezcla con esa composición, a esa temperatura y a esa presión en la cual están en equilibrio el líquido y el vapor, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el líquido y el vapor tienen la misma composición. Que habíamos visto la otra vez que para mezclas ideales eso no ocurría. Para mezclas ideales, si nosotros tenemos una mezcla en equilibrio líquido-vapor, no tenían la misma fracción molar de cada componente en el líquido y en el vapor. Pero en este caso, para la mezcla azeotrópica, vemos que tanto el líquido como el vapor tienen la misma composición. Y además, es esto que decíamos, no va a haber un rango para esta temperatura determinada, no va a haber un rango de presiones a la cual podemos encontrar el sistema que presente fase líquida y fase vapor a la vez. Vamos a tener una única presión a la cual tenemos líquido y vapor. Si estamos por encima de esa presión, solamente vamos a tener líquido. Y si estamos por debajo de esa presión, solamente vamos a tener vapor. Pero no vamos a tener un rango de presiones. Además, fíjense que así como tenemos una modificación muy grande en el diagrama de fase de presión versus composición, también lo vemos reflejado en el diagrama de fases de temperatura en función de la composición. Quiere decir que de la misma manera que habíamos visto antes, si el componente más volátil era el componente 1 y por eso tenía o lo representábamos con una temperatura de ebullición más baja, el componente 2 era el menos volátil y su temperatura de ebullición era la más alta, ¿qué vamos a ver ahora? Que la temperatura de transición de fase de la mezcla azeotrópica, en este caso, fíjense, como la presión de vapor era muy alta, quiere decir que esa mezcla azeotrópica era muy volátil, ahora vamos a ver que la mezcla azeotrópica tiene, si lo pensamos a presión constante, la menor temperatura de transición de fase de de todas las mezclas que podemos tener entre estos dos componentes. Quiere decir que ahora, si nosotros tenemos a una presión constante una mezcla que justo tiene esta composición, vamos a tener que, primero, tiene la menor temperatura de vaporización, también se cumple que, como hizo notar el compañero, cuando tengamos el equilibrio o el sistema en equilibrio líquido-vapor, tanto el líquido como el vapor van a tener la misma composición y vamos a tener que esa transición de fase se da a una única temperatura. De hecho, vemos que en este caso que aparecen los azeótropos con temperatura de ebullición mínima, algo habíamos comentado el otro día sobre un azeótropo bastante conocido que ustedes me lo mencionaron, no sé si se acuerdan. ¿El agua y el alcohol era? Eso, el agua y el alcohol. Justamente ahí, ¿qué ocurre? Cuando el agua y el alcohol se mezclan en una determinada proporción, forman una mezcla que tiene una temperatura de ebullición más baja que la del agua y que la del etanol. Vamos a ver qué ocurre si queremos destilar una mezcla de dos componentes que pueden formar un azeótropo. Si nosotros tenemos este diagrama de fase para una mezcla de dos componentes, que lo seguimos llamando 1 y 2, para hacerlo bien general, fíjense que vamos a tener, como siempre, representado acá el componente, en este caso el componente 1, en cualquier caso es uno de los dos componentes, y que si el componente 1 vemos que aumenta su fracción molar de izquierda a derecha, nos indica también que el componente 2 aumenta su fracción molar de derecha a izquierda. ¿Sí? Esto siempre acordarnos que lo podemos leer en los dos sentidos. Si partimos de una solución o de una mezcla líquida a esta temperatura y con esta determinada fracción molar, elegimos una fracción molar cualquiera,
Y a esa mezcla la ponemos, armamos un sistema de destilación y le aumentamos su temperatura, vamos a llegar a una temperatura en la cual, ¿qué va a ocurrir a esa temperatura? ¿Destilan los dos juntos? A esa temperatura, a ver, si olvidémonos de que va a pasar algo especial. Pensemos en lo que ya sabemos. Aumenta la Pasa temperatura. de líquido a vapor. Claro, llegamos a este punto y esa línea, el hecho de estar tocando esa línea, nos indica de que ya aparece fase vapor. Acuérdense que estas son líneas que representan o que limitan zonas de equilibrio, que adentro acá teníamos líquido y vapor, por debajo de la línea solamente líquido, por encima solamente vapor, y que el hecho de llegar a tocar esa línea nos tiene que indicar que va a aparecer vapor. ¿Cuánto vapor va a aparecer? Muy poquitito, porque recién estamos llegando a esa línea. Va a aparecer vapor, y entonces vemos a esta temperatura, lo mismo que decíamos la otra vez, a esta temperatura podemos ver, según lo que ya sabíamos la otra vez, venimos hasta la línea que nos indica o hasta la línea de vapor, y podríamos venir hasta el eje de las abscisas y ver cuál es la composición en el vapor para esa temperatura. Pero, ¿se acuerdan que habíamos visto la otra vez que a medida que empezábamos la destilación, que aparece un poco de vapor, se empiezan a generar todos esos equilibrios a lo largo de la columna, en los cuales tenemos temperaturas relativamente elevadas acá en la base, en el balón, y a medida que nos vamos alejando, se va enfriando, y que se van estableciendo estos equilibrios en los que tenemos líquido a una composición, en equilibrio con vapor a otra composición, y a medida que subimos en la columna se siguen estableciendo otros equilibrios a otras temperaturas y con otras composiciones. La cuestión es que a medida que vamos subiendo en la columna, vamos estableciendo estos equilibrios hasta que llegamos a lo más alto de la columna, lo que vamos a tener es el componente más volátil. ¿Y cuál es mejor dicho, lo más volátil, la mezcla más volátil posible? ¿Y cuál es la mezcla más volátil posible? No es más el componente más volátil, como dije recién, sino que ahora es una mezcla. Y la mezcla más volátil que tenemos es esa mezcla azeotrópica. Quiere decir, a medida que se empiezan a establecer los equilibrios a lo largo de la columna, vemos que lo que es más volátil ahora es una mezcla, y es lo que llega hasta acá arriba, y es lo que primero que va a destilar y va a condensar. A la vez que se empiezan a establecer todos estos equilibrios, nosotros seguíamos aumentando la temperatura. Y se acuerdan que a medida que aumentábamos la temperatura, íbamos viendo que iba cambiando, por un lado, la temperatura que tenemos acá en la base, por otro lado, como se iban estableciendo estos equilibrios y se iba evaporando, en este caso la mezcla azeotrópica, también va variando la composición de lo que nos queda en el balón, y si seguimos pensándolo de esta manera, vemos que al final, en el balón, ¿qué es lo que vamos a obtener? Líquido. Líquido, ¿pero qué? Líquido. Está bien, esto está perfecto. Vamos a obtener una mezcla, un componente Solo el puro. componente 2. Perfecto, nos va a quedar solamente el componente 2. Exactamente. Quiere decir que vamos a destilar la mezcla azeotrópica y nos va a quedar solamente componente 2, que es lo que es menos volátil de todo. Quiere decir que entonces, si empezamos este proceso de destilación con una mezcla cuya fracción molar es menor que la que le corresponde a la mezcla azeotrópica, vamos a terminar obteniendo el componente 2 en el balón líquido, y lo que va a destilar, quiere decir que va a pasar a fase vapor y después va a volver a condensar, va a ser la mezcla azeotrópica, que era justamente la mezcla más volátil de todas. Y eso es lo que vamos a obtener en el destilado o en el Erlenmeyer.
Si esto mismo, en vez de hacerlo o empezar la destilación con una mezcla que caía de este lado, empezábamos con una mezcla cuya composición era superior a la de la mezcla azeotrópica, ¿qué iba a ocurrir? Iba a ocurrir que cuando empezamos a calentar, llegábamos a este punto, con esa temperatura se establecía un equilibrio con el vapor y podemos ir analizando de la misma manera lo que ocurre de este lado, cuestión de que terminamos teniendo también que se establecen equilibrios hasta que lo que tenemos arriba de todo en la columna otra vez vuelve a ser la mezcla azeotrópica y lo que tenemos en el balón ahora es lo menos volátil de estas dos cosas que estamos viendo acá. Y lo que estamos comparando ahora es azeótropo con componente 1 puro. Quiere decir que si ahora partimos de este lado de la grieta, del lado derecho, digamos, si pensamos que ahora la mezcla azeotrópica nos divide, o la composición azeotrópica nos divide el diagrama en dos, y partimos de este lado, fíjense que entonces ahora vamos a obtener en el destilado otra vez la mezcla azeotrópica, porque es lo más volátil, pero en el balón llegamos al componente 1. ¿Dudas con esto? Profe, yo no entendí bien dónde no va a haber equilibrio, porque, o sea, en el espacio entre la línea del líquido y la línea del vapor sí va a seguir existiendo el equilibrio entre líquido y vapor. Exacto. Acá en toda esta zona que quedan como las dos orejitas, todo esto siempre vas a tener equilibrio, representa equilibrio. A ver, en realidad vos tenés equilibrio siempre, nada más que si estás por debajo de la línea de líquido, tu sistema va a estar en equilibrio, pero va a ser solamente líquido. Si estás por encima, si estás en toda esta zona, tu sistema va a estar en equilibrio, pero va a ser solamente vapor. O sea, un punto marcado en el diagrama de fases siempre va a representar un sistema en equilibrio. La diferencia va a ser que en la zona esta de acá abajo vamos a tener solamente fase líquida, en la zona de acá arriba vamos a tener solamente fase vapor, y si quedamos en alguna parte metido acá adentro, vamos a tener dos fases que están en equilibrio entre sí. Profe, una consulta. Dale. O sea que si vos estás del lado derecho de la gráfica, se evapora todo el componente 2. O sea, ese poco que había se evapora totalmente. Claro. Sí. En forma de azeótropo, no puro. ¿Sí? De la misma manera, si vos estás de este lado, todo el componente 1 también pasa al destilado, pero en forma de azeótropo, no es que destilas solo, destilas junto con el otro componente formando el azeótropo. ¿Y por qué no destila, digamos, lo que queda al lado derecho, por ejemplo, donde tenés el cursor? Sí, acá. No, para el otro Acá, lado. sí. No, tampoco, en el medio de Acá. todo eso. Sí. Esto sí. Entre eso, Acá. ¿qué es lo que pasa ahí en todo eso? Si nosotros tuviéramos una mezcla, a ver si te entendí la pregunta, ¿eh? Si nosotros tuviéramos justo una mezcla que tiene esta composición, ¿qué podría pasar? Digamos, le vamos aumentando la temperatura, a esta temperatura exacta empieza a pasar a fase vapor y vamos a tener a lo largo de todo, mientras curse la destilación, temperatura constante. Entonces, si uno destila la mezcla azeotrópica, lo que va a tener es permanentemente la temperatura constante desde que empezás con todo el sistema en fase líquida hasta que pasás absolutamente todo el sistema en fase vapor. Y por supuesto que empezás con una determinada composición, que es la composición de la mezcla azeotrópica, y destilas todo y obtenés todo en el destilado de mezcla azeotrópica de vuelta. Pero hoy me estás diciendo sobre la línea de puntos, yo digo entre los costados de esa línea de puntos. ¿Para acá y para acá? Claro. Ah, este punto, este que está acá, representa cualquier punto entre esto y esto. Ah, ok. Y este punto que está acá representa cualquier punto entre esto y esto. Ah. De esto
esto nos divide para la izquierda y para la derecha. Entonces, Sí, solo eso marca la diferencia. exacto, entonces este punto podría ser cualquier otro ubicado en esta zona. Y este punto, la misma interpretación le vamos a dar a cualquier punto ubicado en esta zona. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo único que se va a modificar si nosotros cambiamos el punto este y lo ponemos a otra composición o tenemos una mezcla de otra composición, lo que va a cambiar es, primero, la temperatura a la cual empieza a cursar la destilación, porque fíjense que si yo parto de acá, la temperatura en la que aparece el primer vapor tiene este valor, pero si empiezo de algo con una composición más cercana al azeótropo, la temperatura a la que empieza a destilar es más baja. O sea, eso es la primera diferencia que vamos a notar. Y la segunda diferencia que vamos a notar es que vamos a obtener distintas cantidades de azeótropo y de componente 2 puro. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una mezcla cuya composición es muy parecida a la mezcla azeotrópica, si nosotros partimos una mezcla acá, y la verdad que casi todo el sistema va a destilar como azeótropo y nos va a quedar muy poquito componente 2 puro. Y si nosotros partimos una mezcla que apenas está impurificada, o sea que es casi todo 2 puro y tiene muy poquitito de componente 1, va a destilar muy poquito de azeótropo y vamos a obtener casi todo el sistema en el balón como componente 2 puro. O sea, las diferencias van a estar en eso, pero la mecánica de la destilación va a ser la misma siempre y cuando vos estés de este lado de la mezcla azeotópica. ¿Sí? Profe, Sí, espera, y si primero, vos destilás, primero sí, que me perdón. conteste la compa anterior, a ver si quedó claro y si le contesté la pregunta. Sí, profe, gracias. Ahí estamos, bien, ahora sí. Si vos destilás una mezcla que tiene la misma composición que la azeotrópica, o sea, justo en el punto medio, no te queda nada en el balón. No, o sea, o cortás la destilación y la cortás o destila todo, tal cual. ¿Sí? Ok. Sí, es como agarrar el alcohol de la farmacia y ponérselo a destilar. Va a destilar todo y va a tener lo mismo en el balón. Si vos cortaste la destilación, va a tener, digamos, o lo dejás que destile todo y tenés todo en el measure, o la cortás en algún momento y tenés lo mismo en el balón que en el measure. O sea, es como que no te va a servir hacer eso. Profe, yo tengo una duda. Que se analice del lado derecho. Es porque o sea, se queda en el balón el componente 1, por más que el componente 2 sea más volátil. Queda el 1 porque hay mayor composición. Sí, ojo igualmente que el componente 1 es el más volátil, pero es como vos decís, que, digamos, una vez que nosotros estamos o de este lado o de este lado, lo que comparamos ya son volatilidades del componente puro y del azeótropo. Ya es como que nos queda automáticamente dividido el diagrama de fase, ¿sí? Pero es como vos decís, ya no importa que si nosotros estuviéramos de este lado. Sí, está bien, el componente 1 es más volátil que el componente 2, pero nunca voy a obtener componente 1 puro destilando si yo empiezo de una mezcla de este lado, porque lo que voy a obtener es el azeótropo, que es aún más volátil que el componente 1. Entonces el componente 1 no va a destilar nunca solo. ¿Por qué? Porque es más volátil cuando está mezclado en esa composición con el componente 2. Entonces destilan los dos juntos. Profe, perdón la pregunta. Dale, dale. No, o sea, nosotros habíamos estudiado que la destilación fraccionada era para separar dos componentes, dos sustancias. En este caso, el objetivo sería obtener la mezcla azeotrópica para algo. A ver, en este caso vemos que si la mezcla azeotrópica no nos sirve, bueno, la destilación fraccionada no es una opción. En realidad, la cosa es, la destilación fraccionada nos servía para separar dos componentes, si esos dos componentes formaban una solución ideal o una solución real, pero con desvíos leves. Si ya vemos que esas dos sustancias forman una mezcla azeotrópica, la destilación no es la opción que vamos a poder utilizar para separarlos. Entonces, de hecho, en el caso del etanol, se destila, por supuesto que se destila porque ayuda, digamos, encima la concentración de la mezcla azeotrópica es realmente, la concentración de etanol es muy alta, entonces es útil, no es que no es útil. Pero no tenemos alcohol absoluto destilando. Bueno, entonces hay que buscar otros métodos para obtener alcohol absoluto a partir de esa mezcla azeotrópica. Pero la cuestión es, la destilación no va a ser el método de elección si lo que vos querés es separar los dos componentes y esos dos componentes forman una mezcla azeotrópica. ¿Sí?
Profe, pero en el balón no te queda el componente puro, Sí, en el balón sí. Lo que pasa es que todo te depende va a de... quedar muy poca cantidad. Claro, primero que depende de dónde vos partas y segundo, es lo que vos decís es la cantidad. Porque en el caso que yo les decía del agua y el alcohol, en general, vamos a suponer, ¿de dónde se obtiene alcohol? De cosas que fermentan. Esas cosas que fermentan te dan una concentración de alcohol relativamente baja. Entonces, supongamos que nosotros acá tenemos graficado fracción molar de etanol. La mezcla azeotrópica va a estar como que muy cercana a 1, nosotros siempre vamos a destilar desde este lado. Entonces lo que vamos a obtener es la mezcla azeotrópica en el Ermeyer y en el balón que vamos a obtener agua pura. Buah, la verdad que tampoco es que era lo que estábamos buscando. Entonces, es verdad que en el balón obtener un componente puro, pero en general no es el que vos necesitabas. Y a su vez, el rendimiento también es muy bajo, porque se te está yendo de ese componente también al destilado. Perfecto, gracias. Bien, lo importante de Profe. esto, perdón que ahí cierro la idea esta y ahí te habilito. Lo importante de esto también no es que no sirva la destilación si tenemos mezclas azeotrópicas, es que ustedes puedan conocer qué pasa si se destila una mezcla ideal, una mezcla real que forma un azeótropo y cuáles son las herramientas que tienen a la mano. Hay azeótropos que nos van a complicar porque a lo mejor no nos permiten destilar y hay otros que nos permiten, por ejemplo, que tengamos ácido clorhídrico líquido, cuando si tuviéramos cloruro de hidrógeno estaría gaseoso. Bueno, o sea, hay como algunos que nos vienen bien y otros que nos complican. La cosa es que ustedes sepan cómo funciona para que el día que quieran destilar algo, sepan qué es lo que tienen que hacer. Sí, ahora sí. Que cuando vos, por ejemplo, obtenés en el balón el componente 2, quiere decir que el componente 1 se evaporó con la mezcla azeotrópica y viceversa, digamos. Cuando te Sí. queda el componente 1 en el balón, el componente 2 se evapora también. Sí, tal cual. Sí, Ah, ok. sí. O sea, cuando partimos de este lado, todo lo que había de componente 1 se fue con la mezcla azeotrópica, destiló con la mezcla azeotrópica. Quiere decir, destiló todo lo que había de componente 1 más una parte del componente 2. Y me queda la otra parte del componente 2 pura en el balón. Si partimos de acá, todo lo que había de componente 2 destiló, pero destiló junto con una parte del componente 1. Y la otra parte del componente 1 nos quedó pura en el balón. Ah, buenísimo. Bien. ¿Seguimos o hay alguna otra duda? Bueno. Esto igualmente hasta que me responde la compu tienen tiempo de preguntar. Seguimos entonces ahora con estos desvíos significativos, pero para el caso de los desvíos negativos. ¿Se acuerdan que también, si nosotros empezábamos comparando qué era lo que pasaba con lo que nos predecía la ley de Raoult y los desvíos negativos, no, nos acordamos de que lo que teníamos era que las presiones de vapor son menores que las que nos predecía la ley de Raoult, veíamos este tipo de gráfica, esto era cuando lo pensábamos para la línea de líquido, y si completamos esa gráfica con la línea de vapor, vemos que ahora nos queda como todo, bueno, con presiones más bajas. ¿Y qué aparece acá? También aparece una composición que tiene la presión de vapor más baja de todas. Quiere decir que ahora nos aparece una mezcla azeotrópica que es menos volátil que cualquiera de los dos componentes puros. Esto, si lo pensamos, a una temperatura constante. Pero si ahora cambiamos y pensamos a una presión constante, vemos qué es lo que ocurre con la temperatura, vemos que va a pasar exactamente lo contrario. Quiere decir que si nosotros teníamos que el componente 1 era el más volátil de todo, va a ser el que menor temperatura de ebullición da. El componente 2, ¿se acuerdan que relativamente al componente 1 era menos volátil? Pero ahora, como tenemos una mezcla que es la que menor presión de vapor tiene de todos, nos damos cuenta entonces que es la que mayor temperatura de ebullición va a tener. Y sigue pasando, y ven que esto se sigue cumpliendo en todos los diagramas de fase que vayamos viendo,
que cuando vemos presión versus fracción molar, siempre a presiones altas tenemos la zona de líquido, a presiones bajas la zona de vapor, en el medio sistemas con dos fases. En las gráficas o en los diagramas de temperatura versus fracción molar o composición. A temperaturas altas todo vapor, a temperatura baja todo líquido, entre las dos líneas líquido y vapor. Y también volvemos a encontrarnos que cuando aparecen las mezclas azeotrópicas, sean las que vienen de los desvíos positivos, o sea, las que vienen de los desvíos negativos, vuelve a ocurrir esto de que justo para esa mezcla, para esa composición, en este caso a una temperatura constante, para esa mezcla la presión de vapor, digamos, tenemos una presión, una sola presión, a la cual vamos a tener líquido y vapor en equilibrio, y que a esa presión, cuando tengamos líquido y vapor en equilibrio, vamos a tener que ese líquido y ese vapor tienen la misma composición. Asimismo, a una presión constante, vemos que para la mezcla azeotrópica va a haber una temperatura en la cual tengamos líquido y vapor en equilibrio, cosa que para cualquier otra mezcla, ven que hay, por ejemplo, una mezcla de esta composición, hay muchas temperaturas, todas las que están acá nos permiten tener líquido y vapor en equilibrio, pero para la mezcla azeotrópica solamente una temperatura de equilibrio. Y además vuelve a pasar que para esa mezcla, cuando tengamos líquido y vapor, vamos a tener que tanto en el líquido y en el vapor tenemos la misma composición. Todo lo que charlamos para las destilaciones para el caso de las mezclas con desvíos positivos fuertes, lo podemos pensar, y eso va de tarea para que lo hagan tranquilos en casa, para estos casos. Y después ustedes lo analizan con tranquilidad. ¿Qué sería lo que ocurriría si destilamos alguna mezcla con estas características? En el balón no te queda el componente más volátil. En el balón siempre me va a quedar lo menos volátil de todo. ¿Por qué? Porque es lo que, digamos, primero va a pasar a vapor lo que lo tenga más fácil. O sea, lo primero que se va a evaporar va a ser lo que lo tenga más fácil. Entonces, si parto, por ejemplo, de una mezcla Perdón, en el RMS. En el Ermeyer va a quedar siempre lo más volátil. Entonces, supongamos que nosotros partimos de una mezcla acá. Aparece el primer vapor y vamos pensando todas esas flechitas y todo. ¿Qué va a ser lo que nos va a quedar en el Erlenmeyer, en el destilado? Sería el componente 1. Muy bien, el componente 1, perfecto. Y ahora la parte más difícil, ¿qué va a ser lo que nos va a quedar en el balón? ¿No quedaría la mezcla azeotrópica? Exacto, la mezcla azeotrópica, que es lo menos volátil de todo, tal cual. Tal cual. Profe, Sí, ¿por qué el componente 1? porque si nosotros empezamos desde acá, cuando nosotros vamos calentando, llegamos a esta temperatura, vemos que se establece un equilibrio, fíjate que el vapor va a tener esta composición, ahí, esto se va a enfriar, se establece el nuevo equilibrio y así seguimos y vamos siendo todo chiquito. ¿Qué es lo que terminamos? Que cuando vamos subiendo en la columna, que acá ya no la tengo dibujadita, vamos subiendo en la columna, a medida que vamos llegando más arriba, vamos teniendo que esos equilibrios nos fueron llevando a que tenemos el componente 1 casi puro. Entonces, cuando llegamos arriba de todo, ya tenemos el componente 1 puro que condensa, digamos, llegó en fase de vapor, condensa y lo recibimos en el Ermeyer. ¿Por qué? Justamente porque cuando se van estableciendo esos equilibrios, a una determinada temperatura, de que a una temperatura fija, el vapor siempre va a estar más enriquecido en componente 1 que lo que va a estar enriquecido el líquido. ¿Ves? Siempre la fracción molar de 1 en el vapor va a ser más grande que la fracción molar de 1 en el líquido. Esto, de todas maneras, la idea es que va de tarea para que ustedes lo hagan al dibujito, no, digamos, no es de capricho que vaya de tarea, sino que es
es importante que ustedes lo hagan, lo piensen, lo analicen, lo hagan ustedes con sus manos y sus dibujos, que es la mejor manera de terminar de comprender cómo va cursando la destilación. Así que va el encargo y, bueno, la semana que viene, vieron que ya, digamos, pasa volando el tiempo, pero ya en 2 semanitas tenemos el parcial, así que la semana que viene empezamos con los repasos, como para que aprovechen también a sacarse las dudas y, bueno, por supuesto, en cualquier clase de consulta.